Vamos a entrar hoy a una dimensión mayor del matrimonio. Hemos estado dando cosas básicas, como lo he dicho, cosas que deberían ser ya del dominio común entre los cristianos. Y hoy vamos a entrar a ese terreno de la santificación en el matrimonio. La idea de la santidad en la solitud o en la soledad inició muy temprano en la historia de la iglesia. Muchos hombres y mujeres se dedicaron a lo que es conocido como el anacoretismo o el monacato, el ermitañismo en cierto sentido, por así decirlo. Los anacoretas y los monjes y monjas pensaron que la vida separada de la sociedad era buena para la santidad. Es decir, si uno quería crecer en santidad, sería ser más espiritual y estar más cerca de Dios, tendría que alejarse físicamente del mundo. Ellos tenían que vivir no solo alejados del mundo, sino también someterse a la más estricta vida ascética. Ellos, impulsados por su imaginación, y eso lo puedo decir correctamente, no fue bíblico, sino impulsados por su imaginación, crearon formas más violentas de autotortura, castigo corporal, con el deseo de ser más santos. Quizá conocen la vida de los más grandes anacoretas, San Antonio y Pacomio, son de los más que figuran en la historia de la iglesia, y también quizá los más grandes del monasticismo como Benedicto de Murcia. Pero aunque ellos quisieron alejarse de la sociedad y aunque ellos quisieron alejarse incluso de la vida de casados y de la vida de matrimonio, realmente esto no fue un pensamiento bíblico, no surge del cristianismo. Esto fue la influencia de una religión o de un movimiento que se llamaba el gnosticismo y el maniqueísmo. El gnosticismo, por una parte, decía que el mundo natural, todo lo físico, es malo. Lo espiritual es bueno, o el mundo de las ideas es lo bueno, y el mundo físico es asqueroso, dirían ellos. Ellos creían que comer, tomar agua, la ropa y el matrimonio eran males necesarios. Habían ciertos corrientes de anacoretas en aquel tiempo que decían, toda la comida es mala. Entonces se iban al campo y comían, después de ayunos y oraciones, cuando tenían hambre, se iban a comer pasto como las vacas. Pero esto también no fue la influencia de la Biblia, sino la idea de los monjes provino de la India y no de la Biblia, especialmente a través del maniqueísmo. Mani era un hombre que empezó el maniqueísmo, y él, visitando India, visitando otras culturas del este, empezó a traer ideas al cristianismo, que fue el maniqueísmo. Es una separación del mundo en sentido como lo entendían los de India. En la India había gente que se paraba en sus torres de marfil sin comer, sin tomar agua por días, y decían ellos, eso es para la santidad, para ser un mejor hombre, una persona más espiritual. Había hombres que hacían cualquier tipo de voto en la India. Cuando Alejandro Magno llega a la India, se sorprende y queda sorprendido de todas las cosas, atrocidades que se hacen ellos mismos. En los récords de la gente que iba con Alejandro Magno, dice que había gente que decía, mi voto va a ser no bañarme nunca. Y decía Philip Schaff, como si la santidad estuviera igualada con la sociedad. Y decía, habían otros que decían, mi voto va a ser jamás abrir los puños de mi mano. Caminaban todos los días con los puños cerrados, hasta que les crecían las uñas y le salían por el otro lado. Tal cantidad de cosas que vivían en la India, y Alejandro Magno y todas las gentes que llegan ahí se quedan sorprendidos. Pero esas ideas de ascetismo, esas ideas de buscar santidad a través de la supresión de las pasiones, entra al cristianismo. Esto afectó también la institución del matrimonio, y dijeron, el matrimonio es feo, el matrimonio es malo, es un mal necesario. Aunque sea asqueroso, vamos a hacerlo un poquito. Poco a poco creció la idea del ascetismo en la Iglesia de Cristo. Hubo un concilio, quizás de los primeros, que se llama el Concilio de Elvira, en España, fue en el año 306 después de Cristo. Ahí se decidió que el sacerdote que durmiera con su esposa
el día anterior a la misa, iba a ser despedido de su trabajo. En el año 385, el Papa Siricius dejó a su esposa para convertirse en Papa. Y desde ahí un sacerdote no podía dormir con su esposa. Una vez que se convertía en Papa, tenía que dejar completamente a su esposa. Y los sacerdotes ya no podían dormir con sus esposas. Pero quizá no fue hasta que el Papa Gregorio, se llama Gregorio I o Gregorio el Grande, por ahí del año 500, cuando se da un avance más a estas ideas ascéticas en la vida de la iglesia. Él dijo: todo deseo sexual es pecaminoso. Aquí realmente creció la idea del celibato en la iglesia. Hubo batallas aquí y allá, en donde algunos del pueblo de Dios todavía veían la vida de matrimonio como santificación, pero creció esta gran idea del celibato que todavía predomina en el mundo católico romano, y la Biblia eso lo menciona como enseñanzas que son del diablo. Dice, les van a enseñar a no casarse, a no comer, a prohibir esto, a prohibir lo otro. No es bíblico, nada de eso es bíblico. Pero como hemos visto, Dios creó al ser humano no para una vida en soledad, no para una vida en solitud. De hecho, fue Dios mismo que dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Dios creó al ser humano con el anhelo de casarse, de encontrar una esposa o un esposo. No solo eso, sino que Dios también puso en el ser humano una capacidad sexual superior al de todas las criaturas que Dios creó. Eso también es un regalo de Dios y una bendición de Dios. Todo esto está incluido en lo que dice en Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Ese fructificad y multiplicaos no pudo pasar por ósmosis o por otro medio, sino por una unión santa entre un hombre y una mujer cuando están juntos en matrimonio. Esa vida de intimidad todavía lleva la bendición de Dios en el matrimonio, pero solo el pecado ha pervertido este gran regalo de Dios, y la vida de intimidad ha sido despedazada por Satanás y nuestro pecado y la influencia del mundo. Los centros comerciales, los cines, los mercados, todo está inundado de mensajes que promueven la sensualidad y la vida promiscua y la vida sexual. Todo esto también es persecución para el cristiano. Que la promiscuidad sea abierta pone una gran presión en el pueblo de Dios. Pero no podemos irnos a las montañas. No podemos crear una cueva como los anacoretas y vivir ahí como quizá los grandes, incluso los grandes hombres que se mutilaron ellos mismos porque querían, según ellos, tener una vida más santa. Esa perversión es usada por Satanás para atacar al hijo y a la hija de Dios. Todo el mundo está en esa perversión. Es por eso que vamos a ver el día de hoy que fue Dios mismo el que creó al ser humano para tener una vida de intimidad. Génesis 2:25 dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Estaban desnudos ambos y no se avergonzaban. Era un regalo grande, un regalo bonito, y quizá de lo poco que queda antes de la caída de la creación es eso, el regalo que Dios da a un hombre y a su esposa, a una mujer y su esposo, el estar juntos, desnudos y no avergonzarse. Esa vida de intimidad todavía lleva la bendición del matrimonio. Esa vida de intimidad está siendo atacada por Satanás. Entonces vamos a ver hoy el regalo del matrimonio. El matrimonio, regalo para la santificación. Vamos a ver 3 puntos hoy: el matrimonio como santificación, la vida sexual y la sinfonía del matrimonio, el matrimonio como medio para la vida eterna. 3 puntos. Primero, el matrimonio como santificación.
Para la santificación, el matrimonio no es una alternativa. El matrimonio es un mandato. Quizá la versión Reina Valera no nos da la impresión de que es una recomendación aquí en 1 Corintios 7. Ahí dice, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Quizá la palabra tenga en las dos oraciones puede sonar como una recomendación. Podríamos pensar que el apóstol está diciendo, sí, los jóvenes gustan, pueden tener su esposa, pueden tener su esposo. También la versión de la Biblia de las Américas nos da esa impresión, que cada uno tenga su propia mujer y que cada uno tenga su propio marido. También como si dijera, si ellos quieren pueden casarse, si sería bueno para ellos, y siempre y cuando ya hayan terminado la universidad, ya hayan comprado un carro, ya tengan su casa, y si quieren casarse, pueden casarse. Y así ya cada uno tenga su propia esposa y esposa. Quizá cuando lo leemos así parece una recomendación. Sin embargo, esto no es una recomendación o una petición. El matrimonio es un mandato. El verbo tenga en esas dos oraciones está en el imperativo, es un que tenga. Pero quizá la versión NIV, la nueva versión internacional, hace un esfuerzo por sacar el significado del original. Ellos dicen que cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Ellos agregan esta palabra debe, no está en el original. Debe tener, pero da la fuerza. No es una opción, no es una alternativa que cada hombre tenga. Es un mandato, es imperativo y no hay alternativa. Cada uno tenga su propia mujer. También este verbo en el griego da un sentido de continuidad. No es solo que tenga su propio esposo, sino que la tenga siempre, continuamente, constantemente. Es una actividad continua. El hombre tiene que tener a su esposa hasta que la muerte los separe. Entonces no solo se habla de la permanencia del matrimonio, de que esa unión no se puede romper, sino también se nos habla de que el hombre o la mujer debe tener un esposo o una esposa toda su vida, salvo algunas excepciones que veremos más adelante. Es un mandato debido a la perversión del mundo. El pecado ha hecho del don de Dios para el matrimonio una perversión. En el mundo hay mucha fornicación. La palabra fornicación en la Biblia aquí no se refiere solo al hecho de tener relaciones sexuales antes del matrimonio. La palabra fornicación incluye cualquier desorden sexual, la pornografía, escenas lascivas en las telenovelas y en las películas. Esto obviamente incluye la homosexualidad y cualquier otro invento humano para degradar la institución que Dios hizo de un hombre y una mujer. Esos actos de fornicación atacan constantemente al Hijo de Dios. No hay lugar en el cual el hombre o la mujer puedan esconderse. Como comentaba, los centros comerciales, uno va caminando ahí, incluso aquí en el Tianguis Central uno no quiere ver cosas, pero hasta los maniquís y todo lo que hacen están hechos con esa opción de decirle a la mujer, mira mujer, cómprate esto, eso es lo que le gusta a los hombres. Mira hombre, pídele esto a tu mujer. Todo eso es persecución porque la promiscuidad es abierta y pone una gran presión en el pueblo de Dios. Esa perversión es usada para Satanás, para atacar al hijo y a la hija de Dios. ¿Se acuerdan de Balaam en Números 22-24? Balac, el rey de Moab, le pide a Balaam, a este gran brujo, ven y maldice a este pueblo de Israel. Ven y maldícelo porque es muy grande, es muy numeroso y si me ataca me va a derrotar. Y Balaam intenta extorsionar a Dios 3 veces para que pudiera maldecir al pueblo de Dios. No hubo maldición al pueblo de Israel, sino bendición, incluso por la misma boca de Balaam, que era nada más que un hijo de Satanás. Pero la historia no termina ahí. Números 25 y 21 dice, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, los cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Eso está conectado con la historia de Balaam. ¿Cómo Balaam no pudo maldecir al pueblo de Dios?
Él usó la fornicación y todo desorden sexual en contra del pueblo de Dios. Eso es lo que nos dice la Escritura en Números 31:6. Fíjense, Número 31:6. Por consejo de Balaam, ellas fueron la causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Hermanos, hermanas, no seamos ingenuos. El mundo no es neutral. La educación pública no es neutral. Los programas de televisión, aunque sean Dragon Ball Z o aunque sean los monitos que pasan ahí en la televisión, no son neutrales. Ellos invitan al pueblo de Dios a fornicar y a servir a los dioses de este mundo. Sin embargo, Dios proveyó un medio adecuado en el que el uso correcto de la sexualidad trae santidad. Un hombre y una mujer son santificados en el uso adecuado de esta relación íntima. Nuestro texto dice, por causa de las fornicaciones. Por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido constantemente. Ya sea que tengas 20, 30, 40, 50, 60 años. Tienes que tener a un esposo y una esposa por causa de las fornicaciones. Actualmente, en Estados Unidos, el 80% de las personas que van a la iglesia, que dicen ser cristianos, ven pornografía. 1, 2, 3, 4 veces al mes. Por causa de las fornicaciones, aunque tengas 60, 70 años, tienes que tener a tu propia esposa. Es decir, como hay mucha fornicación, lascivia y promiscuidad en el mundo, el estar casado nos protege de todo eso. Dios nos hizo seres con una capacidad sexual muy grande. Dios no le dio esa capacidad a los animalitos en la creación. Ellos solo tienen temporadas. Viene la primavera y es cuando hay reproducción para ellos. Hay muy raros, pero solo el ser humano puede disfrutar de ese grande Dios para el matrimonio cuando Él quiera. Y para que nosotros no seamos tentados por la perversidad del mundo, Dios nos ha dado el matrimonio. Una esposa y una esposa vienen juntos en una unión tan grande que nada puede interponerse. Ni la televisión puede interponerse, ni los amigos pueden interponerse, nada puede interponerse. Cuando el hombre y la mujer están satisfechos física, emocional y íntimamente, están más capacitados para resistir la tentación del mundo. Separarse del mundo es el proceso de santidad y empieza al separarse de la fornicación y de los desórdenes sexuales. Tenemos que apartarnos de estos desórdenes y no traerlos al matrimonio. Primera de Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Para el Hijo de Dios la santificación no es una alternativa, es una necesidad. Solo el Hijo de Dios puede hacer la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es nuestra santificación, nuestra separación del mundo de manera no física, sino espiritual. Esa voluntad de Dios se refleja en el matrimonio. Vean 1 Tesalonicenses 4:4. Este versículo conecta el matrimonio con el apartarse de la fornicación. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Esa santidad y honor son el objetivo para nuestra santificación en la vida de casados. Siendo ellos santificados y guiados por la palabra de Dios, son protegidos contra la fornicación, contra el adulterio y contra muchas otras perversiones que entran en la vida del pueblo de Dios. Por eso todos somos llamados a tener nuestra propia mujer
y cada mujer su propio hombre. Quizá esto parece una idea redundante. La Biblia hace énfasis en esta palabra propia y propio con una razón justificada. Era justificada porque en el ambiente de los griegos y los romanos eran ellos tan promiscuos que hasta se prestaban o intercambiaban las esposas. Es justificado porque el hombre moderno no es tan diferente al hombre de hace 1000 o 2000 años. Los dos son igualmente pecadores. Es justificado porque los jóvenes, los esposos y las esposas están bombardeados por telenovelas, series, películas que buscan que ustedes rompan el 10º mandamiento: no codiciarás. Jovencita, hermanas casadas, incluso hacerse fantasías con el hombre en la televisión es fornicación. Hermanas, incluso si ustedes están comparando a sus esposos con personas, es fornicación. Oh, mira qué guapo, mira qué inteligente, qué romántico. Ojalá mi esposo fuera igual. Tienen que luchar contra ustedes mismas y tener su propio esposo. Esto y la poligamia no son bíblicos. Ni los mormones, ni otros cultos que actualmente se han levantado tienen base suficiente en la Biblia para fundamentar la poligamia y los otros desórdenes sexuales. Hay muchas sectas que citan a pasajes del Antiguo Testamento como apoyo a la poligamia. Ellos hablan de David, de Salomón, de Jacob y otros grandes hombres de la Biblia y los usan como ejemplo para la restauración de la poligamia y el divorcio. Esa no es la norma. En el Antiguo Testamento esa era la excepción. En el Antiguo Testamento fue practicado en pecado. Nuestro Señor, hablando de la permanencia del matrimonio común entre un hombre y una mujer, y que ellos no podían ser separados, Él dice que eso pasó, el divorcio y también la poligamia y todas otras cosas, por la dureza de su corazón. Del pueblo del Antiguo Testamento está en Marcos 10:5. Pero ese es el mismo testimonio en Malaquías 2:14 y 15. Ahí Malaquías está hablando de la infidelidad de Israel. Malaquías está diciendo que Dios no aceptará la ofrenda de ellos, y la razón es esta: porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seas desleales para con la mujer de vuestra juventud. Incluso en el Antiguo Testamento, Malaquías decían, solo son solo un esposo y una esposa. Nuestro Dios odia la infidelidad, no solo en acción, sino también en pensamiento. Y eso debería darnos una pausa en el uso quizá del beso al momento del saludo en el sexo opuesto, que se acostumbra mucho aquí en Perú. Es una costumbre del mundo que se ha hecho muy común. Que se saluden de beso entre mujeres, quizá no haya tanto problema. E incluso se saludan de beso entre hombres, está permitido en la Biblia, esa era la práctica común. Y si ustedes van al Medio Oriente ahorita, los hombres incluso siguen saludando de beso, e incluso en Argentina. Pero que se saluden de beso entre hombres y mujeres, especialmente casadas, no es correcto delante de Dios. Y yo quiero pensar que la mayoría de ustedes lo hacen en inocencia, pero eso no edifica nuestra vida de casados. Incluso en eso, cada quien tiene su propio esposo, su propia esposa. Si quieres besar a alguien, Dios te dio tu esposa. Bésala hasta que se te partan los labios si quieres. Dios la dio para eso. Déjense de jueguitos de adolescentes. La vida sexual debe ser una sinfonía en el matrimonio. Nuestro pasaje habla de la vida sexual como una deuda.
Es decir, en cuanto a la intimidad, el hombre y la mujer están en deuda. Esa deuda se tiene que pagar. Si ustedes deben un carro, tienen que pagarlo. Cada mes están pagándolo, cada mes están pagándolo. Si ustedes deben una casa, sacar una casa, tienen que pagarla. Cada mes sin falta. Así habla aquí de la relación íntima. En nuestra traducción, la Reina Valera 60 dice: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Pero el griego diría de otra manera. El griego diría: el marido a la mujer pague la endeudada benevolencia o buena voluntad. El marido a la mujer pague la endeudada benevolencia. Está usando una figura ahí muy grande para decir el apóstol: hay una deuda grande. Obviamente traducir esta frase al español no tiene mucho sentido de esa manera, por eso los traductores lo han puesto deber conyugal. Pero el griego habla de eso como una deuda de buena voluntad. Es decir, en el matrimonio la actividad íntima es una deuda, y como esa es una deuda, se tiene que pagar. Y se tiene que pagar hasta el último centavo de esa deuda entre el esposo y la esposa. Por eso en el versículo 3 dice: el marido cumpla. Literalmente en el griego, el marido pague. Ese cumpla o pague está en el presente activo indicativo. Es decir, es una orden que tenemos que pagar esa deuda y tenemos que pagarla constantemente. Tenemos que pagarla hasta que nos muramos. Hombres y mujeres tienen esa deuda el uno al otro. Pero ven que esa deuda es una deuda de buena voluntad. Es decir, los esposos son uno en su conocimiento, validez y pago de la deuda. Saben que no pueden hacer otra cosa sino que pagar esa deuda. No importa la edad, el hombre y la mujer tienen una deuda con su esposo o su esposa, hay que pagarla. Eso aplica si tienes incluso 50, 60 o 70 años. Hay una deuda y se tiene que pagar. Ustedes son hasta que la muerte nos separe. Y hasta en eso viene esa deuda. Eso se ve más claramente en la siguiente parte, verso 4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. El marido no tiene potestad sobre su propio cuerpo. Es decir, no hay excusa para estar gordito, fuera de forma y rascándose la panza enfrente de la televisión. El marido tiene que estar siempre en la mejor condición de pagar la deuda, y si tiene que bajar de peso, lo tiene que hacer. Su cuerpo no le pertenece. Su cuerpo es para la satisfacción, su cuerpo es para el goce y disfrute de su esposa. Y si dijeron hace 5, 10, 20 años, 50 años, 60 años, acepto, también aceptaron una deuda y la tienen que seguir pagando hasta el día de hoy. Se paga completamente, no hay 10% de descuento ahí, tiene que ser total. La mujer tampoco tiene potestad sobre su propio cuerpo. Si el esposo le dice: oye, no maltrates a lo que me pertenece, cuida lo que me pertenece, entonces la esposa tiene que hacerlo. La mujer tiene que estar en buen estado físico, emocional y espiritual. El agradar a su esposo y pagar su deuda debe ser la motivación para buscar una buena dieta, de preparar buenos desayunos, de retirar la Inca-Cola, de dejar el pollo asado cada fin de semana. ¿Qué pollo asado cada fin de semana? Mejor vayan a pagar su deuda, eso los va a mantener más en forma. Ven cómo todos estos temas están relacionados con el matrimonio. El hombre, que es un guía espiritual de su familia, y una mujer que no es orgullosa, vienen juntos debido a este anhelo que Dios puso para que estuvieran completos. Siendo completos, viven en su propia casa, lejos de papá y mamá, y allí en la tranquilidad de su hogar hacen y deshacen para pagar esa deuda. ¿Qué tal si llega el esposo un día y quiere
estar con su esposa y le dice, hoy tienes que pagar la deuda. No, espérate, es que mis papás están ahí y nos van a escuchar. Es que están en la cocina y pues no hay que hacer tanto ruido, ya los viejitos están durmiendo. No, hermanos. Ellos llegan a su hogar, disfrutan de la vida conyugal en toda su expresión, en toda la libertad. De lo contrario, nos estaríamos defraudando el uno al otro. Defraudando el uno al otro. No pagar una deuda es cometer fraude. Lo mismo en el matrimonio. No pagar esa deuda es fraude. Puede haber, ese fraude se puede manifestar en varias maneras en el matrimonio. Puede haber manipulación. Es increíble que se den casos de este tipo aún entre aquellos que se llaman cristianos. La mujer todavía a los 20, 30, 40 años, ya casada, le dice al esposo, no, me hiciste enojar, no me compraste el vestido o los zapatos o no hiciste esto por mí, hoy no. O si me compras eso, si me compras aquello, hoy sí. Esto es un don para el matrimonio. Esto, que es una deuda benevolente, se convierte en un instrumento de chantaje, de extorsión y para sacar ventaja. Que no pasa entre nosotros. Pero el hombre de igual manera. No, es que nos peleamos y hasta que no me pida perdón, no vamos a estar juntos. Cobarde él, hasta se va a llorar a las faldas de su mamá, es que esto, y por eso no voy a verle esta semana. Después se queja de que la esposa ya encontró a alguien más que sí va a pagar la deuda. Esta es una deuda que ni siquiera puede ser interferida por el método del ritmo. En el pasaje de Corintios 7 condena este método como no bíblico y anticristiano. Hoy no, porque es luna llena. Oh, mira, solo tenemos este tiempecito en estos días y después de eso hay mucho riesgo. No es de sorprenderse que el esposo esté mirando pornografía y cayendo en masturbación, lo cual la Biblia también condena. Y eso es en el mejor de los casos. Cuando el hombre y la mujer viven una vida muy restrictiva en este aspecto sexual, también viven un gran número de desórdenes en la pareja. Hasta el psicólogo tienen que ir. Y ya después de 1 o 2 años viviendo en una vida contra la palabra de Dios, ya ni la consejería ni el psicólogo sirven. Todos los problemas están tan amontonados que ni el consejero sabe por dónde empezar. El resultado, divorcio, separación, abandono de hogar, y lo vemos incluso entre nosotros. Y todo por vivir en el egoísmo, miedo al embarazo y la manipulación. Es por eso que las palabras del apóstol Pablo son importantes. No os neguéis el uno al otro. Realmente el griego ahí diría, no se defrauden. No se defrauden. Recuerden, están hablando del contexto de una deuda. No se defrauden, no se roben, no se despojen el uno al otro. Este también es una orden. Pablo nos ordena a que no nos defraudemos en el aspecto íntimo. Cualquier cosa que hagamos para impedir el estar juntos es fraude. Es robarle a nuestro cónyuge el don que Dios puso para el matrimonio y trae problemas. Y vuelvo a enfatizar esto. Ambos tienen que estar listos y en las mejores condiciones, hasta de salud, para pagar esta deuda. La esposa no puede decir, hoy no, hoy me duele la cabeza, mejor otro día. Manipulación también. El esposo no puede usar las mismas técnicas contra la esposa, hoy estoy cansado, ya hay otro día, igual como desquitándose de la esposa. En la pareja, todo tiene que ser de mutuo consentimiento, dice la palabra de Dios. Pero realmente en el griego se usa una palabra muy bonita para expresar ese mutuo consentimiento. La palabra es súmfonos. De ahí viene la palabra sinfonía. Sinfonía. ¿Saben la diferencia entre una sinfonía y una cacofonía? ¿Han ido a un concierto? Los hermanos que aquí han dado conciertos
de canto, han dado presentaciones de canto de los salmos, se escucha muy bonito. Hay una sinfonía, están sincronizados, están en tiempo y es bonito. Una sinfonía es, ustedes ven un ensamble de muchos instrumentos, hay guitarras, hay pianos, hay tambores, hay flautas, hay violines, hay trompetas. Y si cada quien tocara su propio tono, sería una cacofonía. Como mis hijitos que agarran sus cubetas y piensan que son músicos y empiezan a golpear las ollas y golpear todos los instrumentos que ellos inventan. Es un ruidero. La Biblia dice no, el matrimonio tiene que ser una sinfonía. Una sinfonía. Está el director de música y el director dice, ahora el violín, ahora el piano, ahora el tambor, ahora todos juntos. Es una sinfonía, todo en un orden bien bonito. Y eso es la imagen que Pablo nos da aquí. Este consentimiento mutuo debe ser una sinfonía. Incluso en los tiempos de inactividad sexual, el matrimonio tiene que estar en sinfonía. E incluso en esas pausas, dice Pablo, tienen que ser breves. La Biblia dice, y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra continencia. Y dice él, y esto lo doy no lo doy como orden. Es decir, ese separarse del esposo y la esposa, aunque sea por oración, dice él, no es una orden, no es un mandamiento, es solo por concesión. Vuélvanse a juntar rapidito, para que Satanás no los tiente. Hermanos, ¿es nuestro matrimonio una sinfonía o una cacofonía? ¿Está nuestro matrimonio dándole la honra, la gloria a Dios en una sinfonía en que el esposo y la esposa disfrutan juntos de todos los dones de Dios, especialmente disfrutan de ese deber conyugal? ¿O es nuestro matrimonio una cacofonía de pleitos, manipulación y rencores, aún en la intimidad? Si en la intimidad son una cacofonía, un ruido despreciable, arrepiéntanse, vengan a Cristo para el perdón de sus pecados. Esa cacofonía en la vida íntima se va a manifestar en su vida espiritual como evidencia de que realmente están caminando al infierno. O en el domingo él da la escuela dominical, o en el domingo está haciendo escuela, o en el domingo está haciendo un montón de cosas. Y en la cama, rencores, peleas, manipulación, cacofonía. El matrimonio es un medio que Dios dio incluso para la vida eterna. Esto lo vemos al leer los versículos 8 y 9. Dice 1 Corintios 7, 8 y 9. Digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Aquí Pablo centra su atención en las solteras y las viudas. Personas que están solas por algún motivo, personas que aún no se han casado o se casaron y ahora están solas. Pablo hace un llamado para ellas y el llamado es el mismo: cásense. Igual Pablo lo hace usando un imperativo, una orden, viendo que hay mucho desorden en la sociedad, viendo que hay mucha inmoralidad, viendo que hay mucha fornicación, viendo que hay mucha inmodestia incluso en cómo se visten las personas cristianas, siguiendo al mundo. Él dice, cásense. Viendo también que Dios dio el don de la sexualidad para el matrimonio, Pablo les dice, cásense. Y Pablo les dice, disfruten de este don que Dios les dio solo y solo en el matrimonio. Pablo entiende que aquellas personas que están solteras tienen esa necesidad. Todas las personas tienen un anhelo de estar con alguien que complete su existencia terrenal, pero también todos tienen deseos y pasiones sexuales que son la voluntad de Dios. Dios así nos hizo. Pero por esta corrupción, por la corrupción que hay en el mundo, por la depravación de todo lo bueno que hizo Dios, Él sabe que lo mejor para el Hijo de Dios es que se case.
Sin embargo, en la providencia de Dios, esto no es para todos. Si ese don de Dios es para la mayoría, hay excepciones. Ese es el diseño de Dios para todos los seres humanos, que nos casemos. Así nos hizo Dios. Para sus hijos, ese también es el don, que nos casemos y disfrutemos de las bendiciones de Dios para el matrimonio, que dejemos a padre y a madre para poder disfrutar de este don incluso de la mejor manera. Sin embargo, en su providencia, Dios restringe este don a algunos. En su providencia, Dios restringe este don de tener un esposo o una esposa a algunos. Algunos de ustedes, Dios quizá todavía no les ha dado el don del matrimonio para que se dediquen a su Señor. Ese es un llamado difícil, el estar soltero o soltera y permanecer en santidad. Dice Pablo en 1 Corintios 7:32, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor y de cómo agradar al Señor. Ese es el llamado para ustedes. Si Dios no les ha dado una pareja, si Dios les ha restringido una pareja, entonces tienen que dedicarse a su Señor y trabajen para la obra de Dios con todas sus fuerzas. Sean testimonio de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable con todas sus fuerzas. Caminen en camino de santidad con todas sus fuerzas. Ese es un llamado que no es para todos, sino es la excepción para algunos. Pero para la mayoría, para la gran cantidad, diría yo el 99.99% de todos los que Dios ha creado, a los solteros y a las viudas, Pablo les dice, cásense. La palabra en la Biblia, la palabra clave en la Biblia es la palabra continencia. Continencia. 1 Corintios 7:9, pero si no tiene don de continencia. La palabra continencia aquí tiene que ver con el control de las pasiones sexuales. Pablo dice, si ustedes no pueden controlarse, cásense. En el original, esa palabra continencia tenía un sentido de rigor atlético. Esa palabra se usaba para los jugadores olímpicos, para personas que estaban en deportes de alto rendimiento. De esa es la figura que se usa en la palabra continencia. De hecho, esta práctica sigue viva el día de hoy en el mundo de los deportes de alto rendimiento. Las personas que van a los mundiales olímpicos o de cualquier deporte, días antes, hasta un mes antes de que van a las competencias, ellos van a un campo de concentración. Ellos van a un lugar alejados de papás, de esposas y tienen una dieta rigurosa. No pueden tomar bebidas alcohólicas, no pueden ver televisión, no pueden comer botanas, nada. Están rigurosamente controlados. Esa es la imagen del pasaje aquí en la palabra de Dios. El don de continencia es tal que el hombre o la mujer son capaces de controlar sus apetitos sexuales, de controlar sus emociones, de controlar sus deseos. Joven, jovencita, solteros, tienen ese nivel de continencia, tienen ese nivel de autocontrol. Si responden que sí, pertenecen quizá al 0.01% de aquellos a los que Dios bendijo con ese control. Ustedes que ya estuvieron casados alguna vez y están solos, es una carga difícil, ya que una vez que uno prueba la vida íntima, es difícil vivir sin ello. Un autor habla de eso sobre Agustín. Agustín llevaba una vida muy promiscua. Tenía a una novia. No estaban casados porque en aquel tiempo solo los papás decidían cuándo se casaban los jóvenes. Entonces Agustín dice, yo no me podía esperar. Él tenía su concubina y con ella tuvo un hijo. Y no se podía controlar. Entonces le dice a su mamá, quiero que te controles. Voy a buscar una esposa para ti. Y ya encontré una esposa para ti, pero es muy joven. Tienes que esperarte 2 años. Entonces Agustín bota la primera concubina y se encuentra otra. No puedo controlarme.
Una vez probando la vida íntima, difícil controlarse. Y controlarse al nivel que pide la palabra de Dios de continencia, como estar en un campo de concentración deportiva sin ningún deseo que no pueda ser suprimido quizá por la oración y por el Espíritu. Por eso Pablo dice aquí, si no tienen ese don a ese nivel, cásense. Si no tienen ese nivel de autocontrol y la carga del pecado se está haciendo más y más pesada y los está oprimiendo, saben que están practicando cualquier tipo de desorden y que el mandamiento para ustedes es cásense. Si se casan, cásense en el Señor. Mejor es casarse que andarse quemando. Pablo quiere confrontarlos a ustedes solteros, viudas o hermanos que por alguna circunstancia están solos. Los desórdenes sexuales tienen un impacto eterno. Eso dice la palabra de Dios, Hebreos 13:14. Honroso sea en todo el tiempo el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. Efesios 6:9. No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, personas que son hombres pero le gustan hablar y vestirse como mujer, ni los que se echan con varones, los homosexuales propiamente, heredarán el reino de Dios. Es importante este impacto eterno, porque este impacto eterno es el infierno. No pueden engañarse a ustedes mismos, es lo que dice Pablo. Dice, no erréis, no sean ingenuos, no se engañen a ustedes mismos. Solo veo pornografía una vez al mes, no creo que sea tan malo. O solo estoy con mi novio, mi novia una vez al mes en la intimidad, no creo que sea tan malo. La Biblia dice, están pecando y ese pecado los va a mandar al infierno si Dios no les da el don del arrepentimiento. Ese pecado se incrementa si a eso le añadimos cualquier desorden sexual, practicando y viniendo a la cena del Señor. 1 Corintios 11:9. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo de Cristo, juicio come y bebe para sí. Están viviendo nuestros jóvenes en desórdenes sexuales, están viendo pornografía, están haciendo un montón de cosas que van en contra de la palabra de Dios. O los solteros, y todavía vienen y quieren tomar la cena del Señor. Juicio para ustedes mismos. Están defraudándose en el matrimonio, el esposo y la esposa están peleando y no pueden incluso disfrutar el don de Dios para el matrimonio. Y todavía quieren venir y tomar la cena del Señor. Pastores, ancianos, tenemos que cuidar la vida espiritual de los solteros. Si hay un joven o una joven que ya tiene una relación de noviazgo por más de un año, probablemente ya está en fornicación. Estadísticamente ya está en fornicación. ¿Esto no le agrada al Señor? No podemos esperar bendición en la iglesia si permitimos que esto pase en nuestros jóvenes. La Biblia dice, ni comas con ellos. Si alguien que llamándose hermano es fornicario, ni comas con él. Es necesario aplicar la disciplina cristiana para que la iglesia, la novia de Cristo, no sea vituperada. Pero también tenemos que aplicar la disciplina cristiana para que el joven o la joven se arrepienta de su pecado y vuelva al Señor. Si los ancianos no dicen nada, si aún así los dejan participar de la cena del Señor, la Biblia dice, la sangre de ellos estará sobre ustedes. Ezequiel 3:18. Cuando yo dijera al impío, y es lo que le estoy diciendo a cada uno de ustedes, están andando en pecado, son impíos. De cierto morirás, y tú, otra persona, un anciano, un diácono, alguien de la iglesia, o un hermano normal, y tú no le amonestares. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apartado de su mal camino, a fin de que viva,
el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. No queremos ofender a nadie a veces. Si vamos a dar la cena del Señor, si vamos a abrir la cena del Señor para todos. No queremos ofender a ningún humano, y en la cara misma de Dios lo estamos ofendiendo. Aquel que puede matar tu cuerpo y tu alma y mandarle y destrozarle en el infierno, a Él estás ofendiendo por permitir pecado en la cena del Señor. Lo mismo aplica a las viudas, a las personas que alguna vez estuvieron casados. Por esto, Pablo hace esta recomendación a Timoteo. 1 Timoteo 1:9. Sea puesta en la lista la viuda no menor de 60 años. No menor de 60 años. Y en el 11 y 13. Pero viudas más jóvenes no admitas. Más jóvenes de 60 años, no admitas. Porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no deberían. La recomendación de Pablo es: quiero pues que las viudas jóvenes se casen. Ya dejen de sus sueños guajiros, de buscar al hombre más guapo en la iglesia. Es que yo soy guapa, quiero a alguien guapo como yo. Cásense. Solo hay un requisito. Bueno, ya hemos dado como 3 o 4, pero lo principal no es si me gusta, si tiene dinero, si es guapo. Si está en el Señor, es un buen candidato. Es que no sé cómo sé si la voluntad de Dios. Hay uno joven en la iglesia, o mujer, y hay un joven en la iglesia, hombre. Es que no sé cuál es la voluntad de Dios. Cásense. Esa es la voluntad de Dios. Pueblo de Dios, no es bueno andarse quemando. Pablo iguala los desórdenes sexuales a andarse quemando. Ese andarse quemando lo hace continuamente, porque no solo es cometer el acto de fornicación, todavía están casados, los pastores no han dado la bendición, la familia no ha dado la bendición, y ya quieren disfrutar de esos dones del matrimonio, y para hacerlo, encima de la fornicación, agregan mentira y aumentan pecado sobre pecado. Ese pecado los hace que se estén quemando cuando, como hoy, son confrontados con la verdad del Evangelio. Y si en su corazón todavía está ese pecado, se están quemando. Arrepiéntanse. Cásense. Cásense y disfruten del buen don que Dios dio para el matrimonio. Cásense y den la gloria a Dios con su matrimonio. No tengan miedo de disfrutar del don de Dios para su vida. Dios usa eso, como dice en Génesis, para que tengan hijos para la gloria de Dios. Como dice Malaquías, una simiente santa. Esa es la bendición de Dios para ustedes. No tengan miedo en su intimidad. Es que voy a quedarme embarazada, es que esto, es que lo otro. No tengan miedo. Disfruten del don de Dios de acuerdo a la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor bendito, te damos gracias por este día. Gracias porque tú nos has revelado una dimensión más del matrimonio que nos ayuda a nuestra santidad. Tú nos has revelado que es mejor casarse que estarse quemando. Señor, pon este deseo en los corazones de los jóvenes. Si hay jóvenes aquí que están de novios y han ya caído en fornicación, que vengan al arrepentimiento, que corrijan su vida y que ese arrepentimiento traiga sus frutos para vida eterna y no frutos para maldición y castigo eterno. Sé con tu pueblo, Señor, porque en todo es asediado, en todo es atacado. Ten misericordia de tu pueblo y guíanos, Señor, incluso en esta área del matrimonio, de la deuda que tenemos que pagar el uno del otro para la honra y gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén.